las glándulas de Cooper, y finalmente el órgano copulador, que es el pene, que tiene dentro de su estructura importante los cuerpos cavernosos, que son dos, que van hacia la parte dorsal, el cuerpo esponjoso, que por ahí lo habíamos mencionado cuando hicimos aparato urinario, que es el que contiene en su interior a la uretra masculina, y bueno, vamos a ver también el mecanismo hemodinámico que se da en todo este proceso. Y miren cómo por acá, entonces, están inmersos los espermatozoides. Entonces, vamos con este tubo que es primero el epidídimo. El epidídimo con sus tres segmentos que tiene su cabeza, su cuerpo y su cola. ¿Con qué se conecta el epidídimo en su parte proximal? Con los conductillos eferentes. ¿Y con qué se contacta en su borde distal? Con el conducto deferente. Ya, eso sí tienen que recordarlo muy bien. Ahora, este epidídimo es un órgano par, claro, porque tenemos en ambos testículos un epidídimo. Más o menos es un tubo que mide de 4 a 5 metros de longitud, pero como se encuentra tortuoso y enrollado y replegado, entonces tiene un tamaño aparentemente más pequeño, ¿sí? Pero en realidad es un tubo larguísimo, pero enrollado sobre sí mismo y cubre justamente la parte superior y lateral del testículo. Está tapizado ahora cada uno de estos, la superficie interna del epidídimo forma lo que se denominan los conductos epididimarios, así se le ve en los cortes histológicos, y está constituido por un epitelio pseudoestratificado que tiene células cilíndricas, ya entonces sería un epitelio pseudoestratificado cilíndrico, ¿ya? Pero el detalle está que dentro de los pseudoestratificados cilíndricos que nosotros hemos visto, la diferencia con este es que aquí vamos a encontrar estereocilios, ¿ya? Nosotros habíamos visto este epitelio en aparato respiratorio, ¿se acuerdan? Pero ahí tenía cilios, en cambio acá tiene estereocilios. Y tiene otra característica que por debajo de estas células cilíndricas, pegado a la zona basal, además vamos a encontrar unas células basales que son más o menos de forma cúbica. Se encuentran pegadas a esa zona basal. Estos tubos además van a presentar una membrana basal y fibras musculares lisas que van a estar rodeando toda esta luz de cada uno de estos conductos epididimarios. ¿Por qué? Porque recuerden que en cierto modo estos ayudan a contraer la luz del tubo para una mayor movilización y desplazamiento de los espermatozoides hacia el conducto deferente. Otro hecho importante del epidídimo que debemos recordar es que aquí ya se reabsorbe gran parte del líquido que venía por los tubos seminíferos, tubos rectos, rete testis, y ya los espermatozoides empiezan aquí su proceso de maduración y empiezan a adquirir movilidad. Este es entonces el tubo seminífero, miren acá, todos estos túbulos seminíferos que constituyen parte del epidídimo. Esto ustedes lo van a recordar porque habíamos visto acá lo que era el aparato de Golgi, ¿se acuerdan? Con coloración de aoyama. Entonces, esto ahora es con hematoxilina eosina, acá están las células cilíndricas y en la luz, recuerden, los estereocilios. Seguimos entonces, acá está epidídimo, ¿no? Cabeza, cuerpo y cola, y nos vamos con el otro conducto importante que es el conducto deferente, que también es un órgano par. Tenemos el lado derecho y el lado izquierdo. Por un lado se comunica con el epidídimo en su borde proximal y finalmente este va a desembocar en la uretra prostática. Entonces el conducto deferente se encuentra entre el epidídimo, específicamente entre la cola del epidídimo y la uretra prostática, es que donde este va a desembocar, ¿no? Específicamente en el conducto eyaculador. Este va a abandonar el escroto entonces, ¿ya? Este ya no se encuentra en el escroto y va a ir por el pliegue inguinal, que es justamente una línea que se encuentra, si ustedes flexionan su muslo sobre su abdomen, ese de ahí es la región inguinal. Entonces va por la región inguinal y la pared lateral de la pelvis, ¿ya? Entonces, ¿qué capas va a tener? Acá sí, como este conducto deferente ya es más grande, entonces es decir, más grande comparado con los otros túbulos que hemos visto. Acá sí vamos a hablar ya de una mucosa, una capa muscular y una capa adventicia. Entonces, en la mucosa, el epitelio es muy parecido al epidídimo, es decir, pseudoestratificado cilíndrico,
con la presencia de estereocilios, pero en este caso son estereocilios inmóviles. Y como todo el epitelio, siempre va a descansar sobre una lámina basal, una lámina propia subyacente que tiene abundantes fibras elásticas. ¿Ya? Este va a formar, además, esta luz, este epitelio va a formar como una especie de repliegues longitudinales que al proyectarse dentro de la luz la reducen esta luz y le dan una forma estrellada, pero no es una forma estrellada como la del uréter, es un poco menos, ¿ya? Entonces ahí nosotros tenemos que hacer la diferencia. Miren, este es entonces, ¿no? Esta es la mucosa con su epitelio pseudoestratificado, los estereocilios, pero miren, la luz, si bien tiene esas ondulaciones, no es tan estrellada como el uréter. Ahí tienen que tener mucho cuidado, sobre todo al momento del examen. La capa muscular es gruesa, es gruesa. ¿Por qué es gruesa? Porque está constituida por tres capas de tejido muscular, la interna y la externa, que son en sentido longitudinal, y la media, que es más gruesa y es de disposición circular. ¿Ya? Entonces, longitudinal, circular y longitudinal. Y finalmente, la otra capa que tiene el conducto deferente, que es la adventicia. ¿Ya? Esta adventicia que vamos a encontrar en esta adventicia filetes nerviosos, abundantes vasos sanguíneos, y dentro de esta adventicia vamos a encontrar un plexo de vasos venosos, ¿ya? Que se denomina el plexo venoso pampiniforme. Este plexo venoso pampiniforme es importante porque recuerdan que les decía que el conducto deferente ya sale del testículo, ¿cierto? Recorre el pliegue inguinal y finalmente se introduce en la pelvis hasta la zona de la uretra prostática. Pero entonces, como estamos sacando los espermatozoides de una temperatura que es menor que la del cuerpo y la vamos a introducir a una temperatura mayor, entonces este plexo venoso es el que va regulando la temperatura para que el proceso sea gradual y no brusco, porque si no, se alteraría la carga genética masculina. ¿Ya? Entonces, todo esto de acá, este plexo venoso es importante para regular esa temperatura en el paso de los espermatozoides hacia la pelvis. ¿Listo? Entonces acá resumiendo, miren, tenemos la luz del conducto deferente, esta es la mucosa, ¿no? La mucosa siempre les digo, ya nosotros estamos a morfofisiología 2, entonces ya no hablamos de epitelio, si nos dijeran, ¿y qué estructura? Mucosa. La mucosa constituida por el epitelio pseudoestratificado cilíndrico con estereocilios que descansa sobre su lámina propia, y acá la gruesa capa muscular, ¿no? Longitudinal, circular y longitudinal. Y acá, entonces, nuestra adventicia, en la que vemos estos vasos dilatados, se ve en realidad mucho más, acá en este corte no está tan franco el plexo venoso, pero estos vasos dilatados, vasos venosos, constituyen los componentes del plexo venoso pampiniforme, que se localiza en la adventicia del conducto deferente. ¿Listo? Muy bien. Seguimos. Entonces, ya hemos recorrido acá todo el testículo con sus conductos intratesticulares, el epidídimo. Miren el trayecto de todo el conducto deferente que finalmente llega hasta acá, a esta porción del conducto eyaculador y que desemboca a nivel de la uretra prostática. ¿Dónde está la próstata? Justamente por debajo de la vejiga. Este orificio que ustedes, esta cavidad que ustedes ven corresponde a la vejiga y justo ahí en la parte inferior de la vejiga encontramos a la próstata con este segmento de la uretra prostática, ¿no? Entonces ahí es donde llega ya, a través de este conducto, llega el contenido del conducto deferente. Ahora, asociado a este conducto deferente en su desembocadura, vamos a encontrar la primera glándula que vamos a estudiar, que es la vesícula seminal. ¿Ya? Esta glándula entonces justo desemboca también con el conducto eyaculador. Vamos entonces aquí con nuestras vesículas seminales, que son formaciones tubulares, como han visto acá, ¿no? Así, unas formaciones tubulares, dos también son, ¿ya? Eh, Tienen aproximadamente 15 centímetros de largo, ¿ya? Si es que nosotros lo estiramos, pero como se enrollan sobre sí mismo, entonces al final miden entre 5 a 7 centímetros, ¿ya? Pues son estructuras enrolladas. Muy similar a lo que pasaba con el epidídimo, ¿se acuerdan? Que el epidídimo también era larguísimo o el tubo
seminífero que también era sumamente largo, pero como se enrollan sobre sí mismos, entonces la longitud termina siendo menor. ¿Cuál es la importancia de estas vesículas seminales? Es que éstas segregan y acumulan un líquido amarillento, viscoso, que se elimina con la eyaculación formando parte del semen. Entonces, este líquido se llama líquido seminal, ¿sí? Es el líquido seminal. ¿Por qué es importante este líquido seminal que se elabora o que se segrega en el epitelio de estas vesículas seminales? Es que contiene metabolitos como globina, vitamina C y fructuosa, sobre todo la fructuosa, que es el sustrato que va a ser importante para garantizar la movilidad de los espermatozoides en el recorrido que hace luego de producirse la eyaculación, en el recorrido que hace por el aparato genital femenino, ¿ya? Recuerden que estas son glándulas, entonces estas vesículas seminales en su luz no deben almacenar espermatozoides, no hay forma de que almacenen espermatozoides, ¿ya? Porque lo que se produce acá solamente es el líquido seminal. Entonces, ¿por dónde van los espermatozoides? Solamente por los conductos intratesticulares y extratesticulares que hemos mencionado, ¿sí? Eso debe quedar bien claro. Ese es entonces el aspecto que tiene la vesícula seminal, este es su mucosa, este es su capa muscular y acá su adventicia. Ahora, lo que quiero también que tomen en cuenta es que el epitelio puede ser cúbico, puede ser cilíndrico, puede ser estratificado, pero hace esto, miren, es como que esta es la base y hace unos pliegues que van hacia la luz. El primer pliegue que nace directamente de la zona basal del epitelio se llama pliegue primario. Pero cuando se juntan un pliegue primario con otro pliegue primario y dan este epitelio que ya no tiene contacto con la base, este se llama pliegue secundario. Y cuando a su vez se junta con otro pliegue secundario, entonces van a formar un pliegue terciario. Entonces hacen esta especie de laberinto que se ve acá en la luz, ¿ya? Entonces, ese es característico acá de la vesícula seminal, la formación de pliegues primarios, secundarios, terciarios. ¿De qué depende? De si tienen o no contacto con el epitelio que está en contacto con la lámina propia. Vamos con otra glándula, ya la habíamos descrito en cuanto a su posición, que es una de las más grandes, que es la próstata, ¿no? La vesícula seminal que se encuentra acá en la parte posterior e inferior de la vejiga, pero la próstata sí se encuentra en la parte inferior. Esta próstata es una glándula, esta sí es una sola, ya esta no es par, envuelve a la uretra en su primer recorrido, es importante, ¿no? Esta glándula prostática y está compuesta por dos zonas histológicas muy bien definidas, el parénquima y el estroma. El parénquima, que está formado a su vez por glándulas túbulo-alveolares. Todo lo que ustedes ven acá así, como estructuras que parecen cavidades cubiertas por un epitelio cúbico o cilíndrico, eso de ahí es el parénquima, estas glándulas túbulo-alveolares. Y el tejido que ven acá de color rosado, ¿no? Esto de acá es el estroma. Entonces, estroma y glándulas. Acá no hay un orden definido, no es como en las vesículas seminales que veíamos la mucosa, muscular y adventicia, ¿cierto? No, o como en el conducto deferente que también teníamos mucosa, muscular y adventicia. Acá no, en próstata es como que esté entremezclada tanto el epitelio glandular como el tejido conectivo, tejido fibromuscular. Entonces, por eso acá en próstata, como no hay ese orden, nosotros hablamos de parénquima y estroma. Parénquima las glándulas y estroma el tejido fibrovascular. Ahora, el epitelio puede ser glandular cúbico, cilíndrico, pero la característica es que ambas células, ya sean cúbicas o cilíndricas, van a tener el citoplasma claro, pálido, y los núcleos basales. Otra característica es que estas células van a tener abundantes lisosomas, y estos lisosomas van a tener fosfatasa ácida, que es eliminada al exterior con la secreción prostática y también a los capilares sanguíneos. Justamente esta fosfatasa ácida es la que a veces cuando una persona tiene tumores originados en la próstata, nos permite identificar precisamente que se trata de la próstata, porque esta fosfatasa ácida se produce solamente en las células de este órgano que es la próstata, la fosfatasa ácida, ¿ya?
Y también, bueno, existe lo que es el antígeno prostático específico que deben haber escuchado, el PSA, ¿no? Que también se produce solamente por esta glándula. Entonces son marcadores a veces que uno utiliza para determinar cuando hay un tumor metastásico y uno no sabe de dónde es el origen. Entonces, cuando uno estudia esta fosfatasa ácida y el antígeno prostático específico, puede decir, ah, ya la primera posibilidad es que el tumor que tengamos sea de origen prostático. Listo, seguimos. Eh, Otro detalle con la próstata es que se produce una secreción, ¿no? Miren acá, este es el parénquima, esto rosadito es el estroma, y miren cómo dentro de la zona del parénquima, en la luz de las glándulas, se encuentran estas estructuras de color eosinófilo, de forma esférica, que como que se estuvieran calcificando, sobre todo en pacientes varones, o bueno, no pacientes, ¿no? Es en hombres de edad avanzada, y que se denominan los cuerpos amiláceos, ¿ya? Es como que se calcifica su secreción y adquiere esa forma esférica eosinófila, ¿ya? Entonces, a veces incluso se llega a calcificar tanto que forma una especie de cálculos aquí dentro de la luz del parénquima de la próstata. Ahora, las glándulas son los elementos principales de este órgano, ¿sí? Y sus conductos excretores se van a abrir justamente hacia la cara posterior de la uretra prostática. Es decir, tiene una parte central donde estas glándulas tubuloalveolares van a confluir en un conducto que se abre específicamente en la zona posterior de la uretra prostática, a los lados de una estructura que se llama el vero montano. Esto en el seno de la uretra prostática. ¿Listo? Ahora, además de estas glándulas, que estamos hablando de estas glándulas tubuloalveolares, en la zona que se separa, ¿no? En relación a la uretra, también existen otras glándulas mucosas y submucosas que son de menor tamaño y que están situadas alrededor de la uretra, por debajo de la mucosa, para lubricar precisamente la uretra prostática. ¿Ya? O sea, dentro de todo el órgano, dentro del parénquima, encontramos estas glándulas túbulo-alveolares, pero específicamente en la zona de la uretra, además vamos a encontrar glándulas mucosas y submucosas que van a lubricar solamente la uretra prostática. Nos vamos con la última glandulita, miren, esta era vesícula seminal, esta es la próstata y nos vamos con esta que es las glándulas de Cooper, ¿ya? O también llamadas glándulas vulvoretrales, que se encuentran en estrecha relación con este segmento de la uretra que está ya por debajo de la próstata, que es la uretra membranosa. Esta uretra, perdón, estas glándulas entonces, en relación con la uretra membranosa, son órganos pares nuevamente, es decir, de las glándulas, la única que era impar era la próstata. Entonces, las glándulas de Cooper también son órganos pares, chiquitas, miren, son bastante pequeñitas, situadas por fuera y a los lados de la uretra membranosa. Son glándulas también túbulo-alveolares, en eso se parecen a la próstata, mucosecretoras, pero estas van a descartar su secreción de frente a la uretra, pero por estímulos eróticos, con fines de lubricación, es cierto, pero por estímulos eróticos, ¿ya? En cambio, la próstata, las glándulas, las vesículas seminales, es así, secretan independiente de si hubiera o no un estímulo erótico. Los acinis que se forman entonces tienen estas células que tienen un epitelio cilíndrico, el citoplasma muy clarito, núcleo pequeño basal, y además tienen unas células acá en la base que se denominan células en cesta, ¿ya? Este desarrollo del epitelio de las glándulas vulvoretrales, además, está relacionado con la producción de testosterona. Eso también hay que recordar aquí, ¿sí? Con la producción de testosterona. Y bueno, lo que habíamos dicho que su secreción se basa en estímulos eróticos. Acá les muestro una matriz comparativa de las glándulas anexas, ¿no? Miren, vesículas seminales ubicadas en relación con el conducto deferente, ¿ya? Justo donde desemboca el conducto deferente, ahí también se encuentran las vesículas seminales, la próstata que envuelve a la primera parte de la uretra masculina y las glándulas vulvoretrales a los costados, ¿no? A los lados de la uretra membranosa. La longitud, ¿no?
La próstata, bueno, es la más grande, ¿no? La más grande. Tiene como 30, 50 glándulas tubuloalveolares envueltas de un estroma grueso. Yo lo comparo mucho con una manzana, ¿no? La próstata es como una manzana, en donde la parte central es donde están las pepitas de la manzana, es la parte de la uretra, ¿no? Entonces, esta próstata, además, no les había mencionado, tiene una cápsula, ¿no? Que si seguimos comparando con la manzana, la cápsula sería la cáscara de la manzana. Y toda la parte que está entre la zona central y la cáscara, eso sería tanto el parénquima como el estroma que están entremezclados. La secreción de las vesículas seminales, que es el amarillo de color líquido amarillo, ¿no? Un líquido viscoso. Y esta vesícula seminal hay que recordar que produce el mayor porcentaje de líquido seminal, ¿no? Y recuerden además que en ninguna de estas secreciones de las glándulas nosotros vamos a encontrar espermatozoides. No hay, no puede haber espermatozoides en la secreción ni de la vesícula seminales, ni de la próstata, ni de las glándulas vulvuretrales. Mucho cuidado confundir, a veces en los exámenes por el estrés, no sé, ponen en vez de vesículas seminales, ponen vesícula biliar, es totalmente diferente, ¿cierto? Entonces, estas son seminales, ¿ya? Seminales. Y vamos ya terminando nuestra clase con lo que es el órgano de la cópula, que es el pene, que está constituido, miren acá, es como un cilindro, ¿cierto? Un cilindro que nosotros estamos viendo acá la parte ventral, que tiene dos cuerpos cavernosos, derecho e izquierdo, y en el surco que se da entre estos dos hacia la parte inferior, hacia la parte ventral, tenemos el cuerpo esponjoso. Y este cilindro termina acá en una especie de cono que es el glande, ¿ya? Entonces, esos son básicamente los principales componentes en cuanto a la estructura que tiene el pene. Aparte, claro, está cubierto por una albuginia, que es la albuginia del pene, así como el testículo tenía su propia albuginia, el pene también tiene su propia albuginia y bueno, finalmente la cobertura por tejido epitelial. Esta es entonces más o menos la arquitectura macroscópica del pene, un cuerpo cavernoso, otro cuerpo cavernoso, esta es la parte dorsal, esta es la parte ventral y acá, mucho más pequeño, el cuerpo esponjoso con ese orificio central que estamos viendo acá, que es la uretra cavernosa o también llamada uretra peniana. ¿Listo? Vamos con los cuerpos cavernosos entonces. Estos cuerpos cavernosos, miren ustedes, este tejido rosadito que ustedes ven, esa es la albuginia. Miren cómo la albuginia cubre a estos tres órganos cilíndricos que constituyen el pene, ¿no? Esta es la albuginia, pero también se forma un tabique entre ambos cuerpos cavernosos y tabiques también entre ambos cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso. Es decir, estos tres quedan delimitados por la albuginia. ¿Qué tejido vamos a ver aquí? Aquí dentro de cada cuerpo cavernoso y también dentro del cuerpo esponjoso, claro que es más definido en los cuerpos cavernosos. Vamos a ver una especie de sitios vacíos, ¿no? De espacios en blanco se va a ver como si el tejido se hubiese separado y esos espacios en blanco se llaman espacios o lagunas, ¿ya? Entonces, esos espacios o lagunas no son en realidad solamente espacios, son unas estructuras bien definidas, importantísimas, porque justamente estos espacios son los que se van a llenar de sangre en el proceso de erección. Entonces, como se van a llenar de sangre, también están envueltos, cubiertos o revestidos por endotelio. ¿Ya? O sea, no son simplemente espacios, están cubiertos estos lagos o lagunas por endotelio, por células epiteliales planas. Y alrededor de esos espacios nosotros vamos a encontrar tejido fibromuscular, es decir, vamos a encontrar tejido conectivo con fibras de colágeno, pero también vamos a encontrar fibras musculares lisas. ¿Ya? Entonces, acá hay dos componentes en ambos cuerpos cavernosos, los espacios lagunares y los tabiques de tejido fibromuscular. Dentro de los vasos sanguíneos que vamos a encontrar están, ¿no? Unas arterias, unas venas, pero tal vez lo que más destaca son las arteriolas helicíneas, que solamente se encuentran en los cuerpos cavernosos.
Y estas arteriolas helicíneas son muy importantes, como vamos a ver después, en lo que es el proceso de erección del pene. Entonces, cuando el pene está flácido, este sistema lacunar, estos espacios lacunares, tienen muy poca sangre, ¿ya? Sus cavidades prácticamente están colapsadas por el tono de las fibras musculares, porque recuerden que los espacios lagunares están rodeados por tejido conectivo y fibras musculares lisas. Entonces, estos espacios están vacíos. Pero cuando el órgano entra en un proceso de erección, estos espacios lagunares se llenan de sangre y por lo tanto al llenarse de sangre se impide el retorno venoso y el pene entra en un proceso de rigidez, ¿no? Ese se llama un proceso de erección. Hasta que finalmente, bueno, se produce un mecanismo que vamos a explicar después, que nuevamente los espacios lagunares pierden sangre y otra vez el pene entra en un estado de flacidez. ¿Listo? Entonces, importante en los cuerpos cavernosos, los espacios son lagunas tapizados por endotelio vascular, los tabiques de tejido fibromuscular y las arteriolas helicíneas. En cuanto al cuerpo esponjoso, una estructura que en esencia es muy parecida a los cuerpos cavernosos, solo que la albuginia es más delgada, las trabéculas que tiene también, en este caso no tienen tantas fibras musculares lisas como lo que se ve acá, y otro detalle es que durante el proceso de erección, los espacios lagunares que se encuentran acá no se llenan de sangre, ¿ya? Acá sí, en los cuerpos cavernosos sí, pero en los cuerpos esponjosos no sucede eso. Y lo que sí es muy característico acá en el cuerpo esponjoso es la uretra peniana, que a su vez está lubricada por unas glándulas que son las glándulas de Littré. ¿Sí? No se olviden que ya lo habíamos visto cuando hicimos la clase de aparato urinario. ¿Listo? Muy bien. Seguimos. Ahora, este pene está cubierto, dijimos, por piel. Primero por la albuginia, ¿cierto? Ambos cuerpos cavernosos y esponjosos cubiertos por su albuginia. Pero a su vez también está cubierto por piel delgada, una piel elástica. ¿Por qué esta piel es delgada? Porque carece de tejido adiposo. Si ustedes se acuerdan cuando han visto pulpejo de dedo, por ejemplo, en lo que es piel, en Morfofisiología 1, siempre venía la dermis, la epidermis, ¿no? Epidermis, dermis superficial profunda y la hipodermis constituida por tejido adiposo. En este caso, el pene no tiene ese tejido adiposo, falta, ¿ya? Otra característica de la piel que cubre el pene es que tiene mayor cantidad de pigmento melánico, es una piel más oscura comparada con el resto de la piel del cuerpo, y otras que carece de pelos también, carece de folículos pilosos, excepto en la raíz del pene, donde sí más bien son muy llamativos, el vello es más grueso y es más abundante. Ahora, en la parte distal del pene, ¿no? Vamos a encontrar un repliegue de piel que se llama prepucio, que es el que recubre justamente la forma cónica del pene, ¿no? En la punta del pene que se denomina glande. Entonces el glande está recubierto por el prepucio. ¿Qué es el prepucio? Un repliegue de la piel. Esta piel se caracteriza porque es como una membrana mucosa. ¿Por qué? Porque en su interior esta piel del prepucio tiene glándulas sebáceas, ¿ya? No son glándulas sudoríparas, son glándulas sebáceas modificadas. Uno diría, pero si son glándulas sebáceas, entonces debería tener pelos, ¿no? Pero son glándulas sebáceas modificadas sin relación con folículos pilosos. Por eso decíamos que en el pene solamente hay vellos o hay folículos pilosos en la raíz del pene, pero acá en esta zona no hay, ¿ya? Por eso que se dice glándulas de Tyson, son glándulas modificadas sin presencia de folículos pilosos. Y su función precisamente es lubricar esta zona del glande, mantener húmeda esta zona mucosa del glande. A nivel del glande específicamente, porque lo que hemos referido es el prepucio, ¿cierto? Esta piel que recubre como un capuchón al glande. Pero a nivel del glande, la piel es delgada y está firmemente adherida al tejido eréctil subyacente. Esto, ¿ya? Tiene una piel sumamente delgada, pero a su vez es una piel que es sometida al roce, ¿no? Entonces está firmemente adherida. Ahora, en cuanto a la irrigación, ¿cómo es la irrigación en el pene? Acá en este esquema yo creo que me van a entender mejor. Lo que está acá en amarillito es la piel. Acá tenemos un cuerpo cavernoso, tenemos acá el otro cuerpo cavernoso y acá en la parte inferior el cuerpo esponjoso.
Entonces, vamos con la primera. La primera que es importante es la arteria dorsal del pene. Ambas vienen de la arteria peniana, ¿ya? A través de sus dos ramas, entonces se va a irrigar el pene. Una es la arteria dorsal, que va a irrigar el órgano cuando se encuentra en estado de reposo, ¿sí? Entonces va a enviar sus ramas que van a atravesar la albuginia, esta línea negra representa la albuginia, se van dividiendo entre los tabiques de tejido fibromuscular que separan a los espacios lagunares, se van dividiendo y forman capilares sanguíneos, que luego a su vez drenan sangre en los espacios lagunares y estos espacios lagunares a su vez ya van a llevar la sangre a través de venas y finalmente se hace un recorrido inverso y llegan a la vena dorsal del pene. ¿Sí? Entonces empieza en la arteria dorsal y termina nuevamente en la vena dorsal. Esto es en reposo. Ahora, la arteria profunda, que es otra rama importante, otra rama vascular, está situada solamente en los cuerpos cavernosos, ¿ya? Lo van a recorrer en sentido longitudinal, así como la uretra peniana que recorre el cuerpo esponjoso en sentido longitudinal, esta arteria profunda también lo va a recorrer igual y va a formar a su vez unas arteriolas más pequeñas a partir de esta arteria profunda, que son las arteriolas helicíneas. Entonces, ¿dónde se encuentran las arteriolas helicíneas? Solamente en el cuerpo cavernoso del pene. Este es un resumen, entonces, arteria dorsal y la arteria profunda, ¿no? Esta de acá irriga el órgano en reposo, penetra la albuginia, llega a los tabiques que también los penetra, llega a las lagunas y a partir de las lagunas ya se forma el retroceso de la sangre a través de las venas de la albuginia y finalmente la vena dorsal del pene. En cambio acá la arteria profunda es la que da origen a las arteriolas helicíneas. ¿Qué característica tienen estas arteriolas helicíneas? ¿Por qué son tan importantes? Porque de acuerdo a si estas tienen su luz con su pared, la pared sobre todo, si tienen la pared, recuerden que la arteriola tiene en su pared fibras musculares, ¿no? Entonces, si esta pared se encuentra relajada, va a permitir mayor ingreso de sangre y se encuentra contraída, va a permitir más bien menos ingreso de sangre. ¿A dónde? A los espacios lagunares. Entonces, ¿por qué se le llama helicínea? Por el trayecto helicoidal que tiene y además porque su capa muscular es gruesa. Y otra característica es porque su íntima está plegada formando pliegues longitudinales. Entonces, tres características de esta arteriola helicínea. ¿Ya? Repito, gruesa capa media muscular, íntima plegada formando pliegues y una estructura helicoidal que recorre el cuerpo cavernoso de ambos lados, ¿no? Entonces tenemos arteriolas helicíneas en el cuerpo cavernoso izquierdo y en el cuerpo cavernoso derecho. Estas arteriolas van a llevar la sangre directamente a los espacios lagunares de los cuerpos cavernosos. Pero ¿cuándo es que van a drenar la sangre? Cuando la musculatura de su pared se relaja, ¿ya? Es decir, la pared de la arteriola helicínea se relaja, por lo tanto se abre su luz y por lo tanto la sangre básicamente pasa con una facilidad hacia los espacios lagunares y al llenarse estos de sangre, entonces la sangre fluye a mayor presión y se produce el proceso de erección. Ahora, ¿por qué se produce el proceso de erección? Porque el sistema cavernoso al distenderse va a provocar la compresión de las venas de retorno. Entonces, ingresa sangre a las lagunas, pero no hay un retorno. Por lo tanto, es así como se produce la erección. ¿Qué sucede después? Mientras las arteriolas helicíneas tengan su pared relajada, igual va a seguir entrando sangre, ¿ya? Y por lo tanto se mantiene la erección. Pero una vez que la pared de las arteriolas helicíneas se contrae, entonces la cantidad de sangre que llega a los espacios lagunares es menor y por lo tanto ya no hay una compresión para el retorno venoso y por lo tanto el pene ya no tiene tanta sangre en los espacios lagunares y viene nuevamente el proceso de flacidez. ¿Ya? Entonces, volviendo el órgano a su estado de reposo. ¿Listo? ¿Sí? Muy bien. Acá, para que me entiendan mejor, ¿no? Acá tenemos, bueno, está invertida la imagen. Este es un cuerpo cavernoso, este es otro, y este es el cuerpo esponjoso. Entonces, tenemos la arteria, ¿no? Antes de la erección, entonces los vasos sanguíneos restringen el ingreso.
Cambio, miren acá cuando se produce el proceso de que la arteriola licinea relaja su pared, entonces ingresa más sangre a los espacios lagunares, por lo tanto los cuerpos cavernosos con sus espacios lagunares se inundan de sangre, se impide el retorno venoso y se produce la erección. Es así como se produce. Se produce nuevamente la contracción de la pared de la arteriola licinea, por lo tanto, menos sangre a los espacios lagunares, por lo tanto, no hay impedimento del retorno venoso y nuevamente volvemos a este estado de reposo o flacidez del pene. Y última diapositiva, ya para terminar, que es la inervación, ¿no? La inervación del pene que procede una rica inervación sensitiva a través de nervios espinales mielínicos, terminaciones sensitivas libres, encapsuladas como las de Meissner, que ustedes ya recuerdan, de Pacini, los bulbos de Krauss también. En el glande no hay receptores para la sensibilidad térmica ni táctil suave, ¿ya? Y los nervios simpáticos y parasimpáticos también intervienen acá, ¿ya? Provienen del plexo prostático y se distribuyen en la musculatura de las trabéculas de los cuerpos cavernosos, así como también en las fibras de las arteriolas helicíneas, ¿ya? Eso es en cuanto a la inervación. Y bueno, jóvenes, esto es la sesión que teníamos que revisar hoy. Ahí va un mensajito dedicado por la doctora Arenas y por mi parte, ¿no? A ver, léanlo mientras voy buscando yo la parte de su asistencia, ¿ya? Tomo asistencia y como siempre ya pueden ir abandonando la sesión después que llame su nombre. Entonces dejamos de compartir, salvo que tuvieran una duda y aprovechamos para que